Para reforzar entonces el cálculo del pH, vamos a trabajar con el siguiente ejercicio. Dice, un jugo de tomate comercial tiene una concentración de ion hidrógeno de 2,5 por 10 a la menos 5. Calcule su pH y su pOH. Calcule su pH y su pOH. Entonces vamos a empezar con el pH, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el cálculo en la primera parte del pH. Entonces, ¿qué dijimos? Que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos, ¿cierto? Menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos. Ok, Cristian, ya te registro en la asistencia. Menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno. Aquí tenemos el valor de la concentración de hidrógeno, concentración de ion hidrógeno. Entonces, podemos decir, simplemente haciendo el reemplazo, es muy sencillo, pH es igual a menos el logaritmo de 2,5 por 10 a la menos 5. 2,5 por 10 a la menos 5. Ese es el valor que tenemos de la concentración de hidrógeno. El resto es proceso de la calculadora. Entonces, como ayer ya expliqué cómo hacerlo en la calculadora, quiero que algunos de ustedes o que ustedes mismos lo realicen y me digan cuál es el resultado. Recuerden que colocamos menos log, la tecla LOG, 2,5 exponencial menos 5. ¿Listo? Entonces, ¿quién me da el valor del pH para el jugo de tomate comercial? 4,6. Muy bien, Juliana. 4,6. Muy bien, Brian. Escriban en el chat. 4,6 o 4,60. 4,6. Vamos a dejar en este caso. Es el pH del jugo de tomate comercial. De acuerdo con ese valor de pH, ¿el jugo de tomate es ácido o es básico? Es ácido. Ácido, muy bien. Ácido porque el pH es menor de 7. Entonces, recuerden que cuando los pH son bajos, menor de 7, estamos hablando de una sustancia ácida. Vamos con la parte B, con el pOH. Fíjense que no nos están dando la concentración de iones hidroxilo. Como no me dan la concentración, no puedo decir que es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidroxilo. En este caso, para hallar el pOH, tengo que a 14, que es la suma del pH y el pOH, restarle el valor del pH. 14 menos el valor del pH, ¿cierto? Ya tengo el valor del pH. Entonces es muy sencillo porque esto es una resta, ¿cierto? pOH, muy bien, Samuel, es 14 menos 4,6. Entonces, el pOH es igual a 9,4, ¿cierto? 9,4. Bueno, entonces esa es la forma de determinar el pH y el pOH. Obviamente el pOH también se puede eh, calcular como menos el logaritmo de la concentración de iones hidroxilo, pero solo lo podemos calcular de esa manera cuando nos dan la concentración de iones hidroxilo. Como en este caso no, pues lo calculamos con la resta de el valor de pH.
Hasta que hay alguna duda, algo que no se haya entendido de cómo se calcula el pH y el pOH. Profe, ¿hay algún ejemplo en el que nos den el pH? Bueno, Sí, aquí no lo algunos tengo, casos. aquí no lo tengo, pero sí hay casos donde se puede dar el valor de la concentración de hidroxilos. Sí es posible. Por lo general es más común hallar el pH que el pOH, por eso casi siempre se habla de la concentración de hidrógenos y la mayoría de los ejercicios van a ser de concentración de hidrógeno porque es lo que más se habitúa. Pero puede suceder, igual es el mismo proceso, menos lo único que cambia es, o lo único que cambia no, es que en vez de tener concentración de hidrógeno vamos a tener concentración de hidroxilo. Realmente esa es la única diferencia. Y que en vez de decir pH, pues va a decir pOH. ¿Sí? Es básicamente eso. Bueno, entonces espero que esto haya quedado claro para que pues así sea fácil la resolución de la actividad, porque como ustedes se dan cuenta, hacer esto es sencillo, no quita mucho tiempo. Y la mayoría del proceso lo hace es la calculadora. Lo único que se hace es escribir el rengloncito donde dice de qué es lo que voy a determinar, el logaritmo negativo. Bueno, me avisan si ya tienen el apunte para seguir o si les doy un minutico para que tomen el apunte. ¿Podemos avanzar? Entonces, específicamente, ¿qué, John? Porque este es el mismo ejercicio que venimos trabajando desde el día de ayer. Te retomo rápidamente, simplemente colocamos que pH, para hallar el pH es menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno, menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno. En este caso, menos el logaritmo, aquí me está diciendo el ejercicio, ¿cuál es la concentración de hidrógeno? Es 2,5 por 10 a la menos 5. Ya tengo el valor. El resto es colocarlo en la calculadora, ¿cierto? Menos log 2,5 exponencial menos 5. Y me da el resultado que es 4,6. O sea, ahí no hay pues nada más que hacer, ese es el proceso. Y para hallar el pOH, simplemente a 14 le resto el valor de pH que acabo de hallar. pOH va a ser 14 menos 4,6 y el resultado es 9,4. ¿Siempre va a ser 14, profe? Siempre, siempre va a ser 14. Acuérdense que les di la fórmula que es pH más pOH siempre es igual a 14. Entonces, ese valor no cambia, es una constante. Profe, a mí en la calculadora me sale error. Pues haciendo algo mal, pero la verdad no sé. ¿En cuál? ¿En el del logaritmo? Sí, señora. Entonces, mira, calculadora, hace el proceso desde el inicio. Primero menos, luego la tecla logaritmo, L o G, ¿sí? Ya te aparece menos log. Sí, señora. Ok, 2,5, escribes 2,5. Luego la tecla que dice EXP, que está al lado del punto. EXP. Luego el menos y el 5. Y le das igual. Sí, señora, me saca error. La verdad no sé por qué. Qué raro. ¿Y en tu calculadora sí aparece EXP? Si no, la mía sale por 10. Por 10 a la X, sí. Pero igual, es la misma tecla. Ujú, sí, sale esa es la que puse. Ok. Entonces, ahorita, por favor, cuando empecemos a hacer la actividad, me envías una foto por el WhatsApp de la parte de arriba, lo que queda escrito en la calculadora cuando haces ese proceso. ¿Listo? Para mirar a ver dónde puede estar el error. Vale.
Vale, profe, gracias. Ok, bueno, entonces continuamos. Ahora vamos a hacer dos ejemplos, pero ya no para determinar pH y pOH, sino para determinar concentración, ¿sí? Concentración, que es la otra forma a partir del valor de pH. Entonces dice que una muestra de orina tiene un pH de 5.4 y nos preguntan cuál es la concentración de hidrógeno en la muestra de orina. ¿Cuál es la concentración de hidrógeno en la muestra de orina? Entonces, para desarrollar este ejercicio, partimos de la fórmula de determinación de concentración de hidrógeno, que también la colocamos allí. Como vamos a hallar la concentración de hidrógeno va a ser igual a 10 a la menos pH. Esa es la fórmula que tenemos para concentración de hidrógeno. 10 a la menos pH. Entonces, la concentración de hidrógeno va a ser igual a 10 a la menos 5.4, ¿cierto? Ese es el valor que tenemos de pH, 5.4, menos el valor a la menos pH. El resto es trabajo de la calculadora. Dime, Andrés. Andrés, ¿te vas a decir algo? Entonces, lo vamos a escribir de la siguiente manera. En la calculadora tienen la tecla Shift, ¿cierto? La tecla Shift. Primero oprimen esa tecla y luego la de logaritmo. Vamos a hacer el inverso del logaritmo. Entonces, Shift, aquí lo voy a escribir. ¿Cómo se hace con la calculadora? Entonces colocamos la letra Shift y luego la letra log. Shift y luego log. Y ahí les va a aparecer en su calculadora un 10. Les debe aparecer en la calculadora un 10 al colocar Shift log. Y simplemente colocamos menos 5.4. ¿Sí? Shift log menos 5.4. Ok. A algunos les va a aparecer en decimal, a otros les va a aparecer en notación exponencial, ¿cierto? Si les aparece en decimal, les va a aparecer algo como 0,0, 0, 0, 0, 0, 398, más o menos así. Les va a aparecer, ¿cierto? Eso y un 1 en notación decimal. Si la calculadora les da notación exponencial, entonces va a aparecer 3,98 por 10 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3,98 por 10 a la menos 6. Y esto se expresa mol por litro. Siempre lo expresamos en mol por litro o en molar, que es lo mismo. M mayúscula o mol por litro. ¿Ya lograron hacerlo? Sí, Sí, señora. profe. ¿Y se Señora. podría colocar cualquiera de los dos? Sí, se puede colocar cualquiera de las dos opciones. Por lo general manejamos la opción exponencial porque pues es más corta, porque a veces la calculadora nos va a dar esa opción si es eh, demasiado pequeño o más grande este número. Entonces nos va a dar ese valor.
Pero generalmente utilizamos la exponencial. Sin embargo, no está mal si se coloca la decimal. No es incorrecto. Señorita Murcia, por favor, ubícate en este, en este punto. Entonces, ubica en tu calculadora dónde está Shift. ¿Ya lo Ya, profe. ubicaste? Sí, ya. Luego Log. Shift Log. Y ahí te debe aparecer un 10 en ese momento. No aparece. Colocas, ¿aparece un 10? ¿No aparece nada? No, nada más ¿Qué aparece aparece? el log. No, pero tienes que darle Shift, porque si te queda Log, te va a quedar logaritmo normal. O si no, tienes que buscar en tu calculadora, de pronto, bueno, ahorita me mandas una foto del panel de tu calculadora, por favor. Mándame una foto al WhatsApp del panel de tu calculadora para mirar si es que tiene esa función en otro lado. Bueno, listo. Bueno, ok. Ese es todo el ejercicio. Esa es la resolución total del ejercicio. Ahí no hay nada más que hacer porque solamente nos preguntan la concentración de hidrógeno. Sí, Samuel, pueden colocar cualquiera de las dos expresiones. Sí, pueden colocar la primera o la segunda, no importa. ¿Sí? Si quieren colocar las dos, pues también pueden colocar las dos, no hay problema. Ya es ahí sí a gusto de cada uno de ustedes. Bueno, ¿ya tomaron el apunte para pasar al siguiente? ¿Falta alguien? Un momento, por favor. Bueno, me avisas. Bueno, retomamos entonces con el último ejemplo con respecto a la concentración de iones hidrógeno. Este dice el pH de la lluvia de Pickley, Escocia, el 10 de abril de 1974 fue 2,4. Calcule la concentración de ion hidrógeno en la lluvia. Fíjense el nivel de contaminación que había, que la lluvia ácida tuvo un pH de 2,4, bajísimo. Entonces, vamos a hacer el desarrollo de nuestro ejercicio. Entonces, nos dice concentración de hidrógeno es igual a 10 a la menos pH. 10 a la menos pH. Entonces lo mismo, reemplazamos los datos, concentración de hidrógeno va a ser igual a 10 a la menos 2,4. 10 a la menos 2,4. Hacemos el proceso de la calculadora. Entonces lo que les acaba de explicar, shift log, ¿cierto? Ese es el proceso, shift log menos, menos 2,4. Shift log menos 2,4. ¿Cuánto les da eso? De todas maneras, 3,9. Ah, bueno, Pero- bueno, a la menos 3. Ah, ok. Eso no lo pueden dejar de lado porque no es A lo la mismo menos decir, 0,3. es a los 3. No es lo mismo decir 3,98 por 10 a la menos 3 que decir 3,98. Recuerden que ese 10 a la menos 3 me está diciendo que hay 3 ceros en la parte de atrás. Entonces, no lo puedo colocar simplemente como 3,98. Siempre debo colocar el exponencial. Y aquí es molar, ¿sí? 3,98 por 10 a la menos 3 molar. Sí, señor. Lluvia ácida, fíjate el pH.
2.4. Si el pH es de 2.4 es un pH ácido. Y el agua de lluvia se supone que debe tener un pH más o menos de 6.5, o sea, para que sea dentro de los parámetros normales, casi neutra. Pero si se habla de un agua, de una lluvia de 2.4, altamente peligrosa porque no es que se iba a quemar la gente de una vez, pero sí, con unos episodios de lluvia así seguido, pues fácilmente se acaba con la vegetación y con los suelos, porque el nivel de acidez es bastante alto. Bueno, tomamos el apunte. Fíjense que es muy sencillo trabajar estos ejercicios de pH, de pOH y de pH, pOH y de concentración de hidrógeno. Si fuera concentración de grupos hidroxilo, lo mismo. Es en vez de ser a la menos pH, sería a la menos pOH. Esa es como la única diferencia. Igual ustedes tienen ahí todas las fórmulas, ¿no? Entonces, es utilizar la que se amolde a lo que está pidiendo el ejercicio. Entonces, voy a cambiar ya la pantalla para colocar la actividad que vamos a ir empezando a desarrollar. Tenemos un poquito menos de media hora para avanzar y pues igual les va a quedar habilitado en el Classroom una vez finalice la clase. Entonces, ya les comparto la pantalla con el taller. Primero, como es costumbre, les explico en qué consiste el taller y luego entonces ya ustedes van empezando a desarrollar. Entonces tenemos este primer punto que es determinar pH y pOH, o sea, lo primero que hicimos a partir de las concentraciones de ion hidrógeno que nos están dando en cada caso. Este es igual a los dos primeros ejemplos que hicimos. De igual manera, el segundo punto, que también es calcular pH y pOH, y nos dan la concentración de hidrógeno. O sea, esos dos puntos básicamente corresponden. En el siguiente punto, nos dicen que vamos a calcular este intervalo en la escala de pH. Dice, en general, el sabor del bizcocho envinado es mejor si la concentración de hidrógeno está entre 1 por 10 a la menos 8 y 3,2 por 10 a la menos 8. Entonces nos dice que calcule ese intervalo en la escala de pH, es decir, entre qué pH y qué pH están esos dos valores, ¿sí? Para cada uno, y ahí ya me está diciendo cuál es la escala en la que voy a encontrar eh, el sabor del bizcocho envinado. Luego dice, con una concentración de ion hidrógeno menor a ese valor, el bizcocho tiene un sabor amargo y jabonoso. Explique por qué. Entonces, van a hallar el valor del pH y van a mirar por qué es sabor amargo y jabonoso. Recuerden que dimos unas características de ácidos y bases, ¿cierto? Donde hablábamos de los sabores y de las texturas. Entonces, habría que mirar qué es lo que pasa por debajo de este valor de pH. Bueno, el siguiente punto dice la concentración de hidrógeno en los suelos varía mucho. En los bosques la concentración de ion hidrógeno en el suelo es alrededor de 3,2 por 10 a la menos 5 mol por litro, mientras que los suelos desérticos la concentración de ion hidrógeno es de casi 1 por 10 a la menos 10 mol por litro. La concentración de ion hidrógeno en el suelo de los dos bosques ocurre debido a que ocurre debido a que la descomposición de la materia orgánica da como resultado la formación de dióxido de carbono. Calcule el pH y el pOH para el suelo de los bosques y para el suelo de los desiertos. O sea, es hallar el pH y el pOH para cada concentración de hidrógeno que nos dan ahí. El siguiente punto dice, calcule la concentración de hidrógeno en por litro de cada una de las siguientes disoluciones. Ojo, que nos están diciendo concentración de ion hidrógeno, no de ion hidroxilo. Eso quiere decir que debo partir de los valores de pH. Si me dan pOH,
Debo hallar primero pH para poder después sí determinar el hidrógeno, ¿sí? Entonces, para determinar el pH, recuerden que en este caso sería 14 menos el pOH. En ese caso me daría el valor de pH y ahí sí puedo desarrollar la concentración de ion hidrógeno. No la voy a hallar con el pOH porque eso no es concentración de hidrógeno. En el siguiente es lo mismo. Calcule la concentración, pero en este caso de ion hidróxido. Para hallar concentración de hidróxido necesito el pOH. Si me dan pH, pues debo determinar 14 menos pH para determinar el pOH y ahí sí doy la concentración de ion hidróxido. Ya que lo van a desarrollar, pues vamos mirando. Si hay dudas, me pueden preguntar por el WhatsApp, no hay problema. Este dice, el agua de lluvia tiene un pH de 4. Calcule su concentración de ion hidrógeno en mol por litro. Concentración de ion hidrógeno, simplemente. Y explicar por qué el agua es ácida en lugar de neutra. Ya lo habíamos mencionado, las razones por las cuales existe la lluvia ácida. En California, el pH de las brumas ácidas ha caído hasta 1.90. Calcule su concentración de ion hidrógeno en mol por litro. Lo mismo, calcular la concentración de hidrógeno a partir del valor de pH. En todos los casos, siempre es lo mismo. O calculamos iones hidrógeno, iones hidroxilo, concentración de ion hidrógeno, concentración de ion hidroxilo, o calculamos pH y pOH. Esos son siempre es el mismo proceso para una cosa o para la otra. Entonces, empecemos por favor con el primer punto y vamos desarrollando. Si tienen dudas, si tienen o si quieren confirmar si van bien en el desarrollo de los puntos, me pueden ir preguntando por el interno del chat y vamos aclarando. Entonces quedamos hasta aquí por el día de hoy. Nos encontramos nuevamente en clase el día martes. Excelente fin de semana. Que descansen. Dios los bendiga. Chao. Profe.